25. Em, Va a ser grabada, así es que si se pierden algo o quieren volver a revisarla, la vamos a subir después a nuestras redes para que ustedes la busquen. Queremos agradecerles la presencia a todos ustedes y especialmente a nuestra expositora, em, Elizabeth Rocío Núñez, que es Ah, doctora en enfermería y profesora titular de la Escuela de Enfermería de la USACH, em, quien lleva hace bastante tiempo trabajando e investigando en relación a temáticas e información sobre el rescate histórico biográfico de la enfermería y de las enfermeras que hicieron y todo lo que tiene que ver con los antecedentes históricos de esta linda profesión. Em, Así es que dejamos con ustedes hoy a la expositora con la temática Rosalba Flores de Fernández, su historia y su legado. La idea es que va a presentar y después vamos a contestar las preguntas, comentarios, sugerencias, felicitaciones al final del proceso. Así que adelante. muchas gracias, Caroline, por la presentación. Y bueno, vamos a iniciar esta presentación de Rosalba Flores. Y no sé si alguien me puede escuchar en el sentido de que si alguien ha escuchado sobre Rosalba Flores. ¿Alguien tiene alguna noción de ella? Yo leí después que vi el nombre de la presentación algunas cosas, pero antes de Ya. eso, no, Antes de eso, nada. nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más podrá decir algo? Si sí o si no. Bueno, ya, no importa. Vamos a iniciar este proceso contándoles que esto nace, la biografía que he podido realizar de Rosalba Flores, que les traigo hoy día, es una preliminar del trabajo que hemos desarrollado hace aproximadamente un año con el equipo de investigación de la Universidad de Santiago de Chile, Grupo de Historia de la Enfermería. Y este recorrido ha sido como desde un espacio de ir buscando mujeres, ¿no? Mujeres enfermeras que hayan liderado los procesos de profesionalización desde el inicio del siglo XX. Y algunos materiales que quiero contarles con las cuales hemos trabajado esta biografía ha sido desde las fuentes secundarias y primarias de Rosalba Flores, siendo la fuente secundaria las revistas del Colegio de Enfermeras, los boletines de la Asociación de Enfermeras Universitarias y de manera directa algunos artículos de Rosalba Flores y el libro de Rosalba Flores, que son los elementos centrales en este tema. Y además, unas tesis de grado y ahí les voy a explicar más, de enfermera sanitaria en donde ella fue la tutora de esas tesis, ¿ya? Entonces, la tutora, o sea, la que realizaba la guía de la tesis, ¿ya? Entonces, y además, otro de los documentos con los cuales se trabajaron fueron con escritos no editados de las figuras como Marta Donoso y Sofía Pincheira y sitios patrimoniales de la memoria. Y por supuesto, la trayectoria más o menos de 10 años que tenemos, más de 15 años de desarrollo de historia de la enfermería en nuestro país. ¿Ya? Lo primero que quisiera contarles es que parto de esta premisa, ¿no? Que partimos desde este desarrollo de la historia de la enfermería, como yo la parto señalando que en el 1900, desde el inicio del 1920, 1930, la institucionalidad de la enfermería chilena como profesión fue la creación de un que nace de la creación de un grupo de mujeres reducido, cuyo propósito común en estas mujeres era ser una profesión femenina. Y este discurso que ellas tienen
es como yo siempre digo, como un cantar que va resonando en cada uno de los archivos, en cada uno de los documentos que van dejando históricos, ¿no? Este cantar de ser mujeres que se van apropiando de una profesión, ¿sí? Ya. Dicho esto, Rosalba Flores egresó como enfermera sanitaria en el 1938. Esta información la rescato de un artículo que se le creó a Rosalba Flores a propósito del 1969, cuando ella se va jubilada, ¿ya? Y este es un artículo en donde recoge como toda la historia de Rosalba. Y entonces la primera disquisición que me sale aquí es que Rosalba fue enfermera sanitaria. No tengo claridad si también fue enfermera hospitalaria. ¿Sí? Y esta es una de las cosas que debo ir mirando en la reflexión de la figura histórica de Rosalba, ¿ya? Trabajó en el Hospital San Vicente de Paul y en la Caja de Seguro Obrero en el 1938-40 aproximadamente, ¿ya? Y ingresa a la universidad, a la escuela de la universidad, a la escuela de enfermería de sanitaria en el 1941 como profesor ayudante. ¿Ya? Es importante destacar que la escuela de enfermería la escuela de enfermería de sanitaria había sido dirigida por Cora Mayer. Y en ese tiempo Cora ya había sido asesinada después de este tiempo, ¿no? Entonces, ella ingresa posterior a esto a la escuela de enfermería sanitaria. ¿Ya? Y aquí empieza todo un caminar de Rosalba absolutamente distinto para la vida de una mujer chilena, ¿sí? Rosalba Flores, estando como instructora de enfermeras al interior de la Universidad de Chile, recibe una beca de la Fundación Rockefeller en el 1942, o sea, casi recién ingresada a la Universidad de Chile, que la hace estudiar pedagogía en educación de enfermería en Estados Unidos y en Canadá. ¿Ya? Hace este periplo durante 2 años prácticamente desde el apoyo de la Fundación Rockefeller. Es importante destacar que la Fundación Rockefeller se hace presente en nuestro país desde el 1928, 26, 30, con una actuación permanente de fomento y de apoyo a los profesionales de la salud y en particular a las enfermeras para que articularan de manera más rápida y más potente su transición desde un oficio hacia un empoderamiento como una profesional autónoma. Este elemento es súper necesario decirlo. Entonces ella juega parte, es parte de este proceso estratégico de la Fundación Rockefeller al interior de un país que estaba subsumido en la pobreza, ¿cierto? Entonces, y esto es lo que viene a refrendar esta cita. Karina Ramachotti en el 2019 lo expresa así. Para la Fundación Rockefeller, el fortalecimiento del liderazgo femenino dentro de la enfermería era un pilar estratégico de su proyecto en salud. La autora explica que la profesionalización no solo tenía como objetivo reemplazar lo empírico de lo empírico por una formación técnica universitaria, sino que también venía a promover que las enfermeras ocuparan posiciones de gestión y coordinación dentro de los sistemas sanitarios. La fundación entendía que para consolidar un nuevo servicio sanitario moderno era indispensable que las enfermeras desarrollaran habilidades de liderazgo, autonomía y autoridad profesional. Y esto es el gran ciclo de la construcción de la Fundación Rockefeller
que actúa financiando becas aproximadamente desde el 1935 en adelante hasta aproximadamente la década del 50. Por lo tanto, ahí vuelvo a la reflexión inicial. Es un grupo de mujeres reducido en los cuales se les van otorgando ciertos insights, ciertos mensajes, en los cuales lo que se aboga es por una construcción autónoma y de desarrollo profesional de las enfermeras y no de dependencia desde el estamento médico. A su regreso, ya, en esta mirada, o sea, estuvo en 1941, 42, 43 fuera del país, regresa a Chile y obviamente dada su formación en el extranjero, inmediatamente ella se adscribe como profesora de enfermería en salud pública y coordinadora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile. O sea, ya se instala inmediatamente en un lugar de gestión al interior de la universidad y empieza a asumir responsabilidad respecto a la conducción de los currículums, del currículum de enfermería a nivel de la Universidad de Chile y que, si uno tiene claro, también en esta época la Universidad de Chile era rectora de cualquier programa de una escuela de enfermería. Por lo tanto, si se hacía un cambio de plan dentro de la Universidad de Chile, obviamente eso incidía en todas las escuelas de enfermería que pudieran existir en la época. Por lo tanto, las tomas de decisiones de Rosalba Flores claramente tenían una influencia en otro espacio. Y eso tenemos que tenerlo claro. Sin embargo, Rosalba se nos escapa de la enfermería. ¿A qué me refiero? Rosalba Flores fue la fundadora en el 1938, es decir, antes de irse a su formación en el extranjero, la Asociación de Enfermeras Universitarias, cuyo fin era era darle un espacio de identidad a estas mujeres que estaban comenzando el proceso de su profesionalización. Y ella fue su fundadora y fue dos veces presidenta de esta Asociación de Enfermeras Universitarias. A su vez, ella formaba parte de un grupo más grande. Era miembro de la Asociación de Mujeres Universitarias. Es decir, esto no era solamente un tema de la enfermería, sino era un tema de las mujeres al interior del ser profesionales. Y aquí estaban las enfermeras, las matronas, las médicas, ¿cierto? Las profesoras, las asistentes sociales, ¿cierto? Estaba el gran mundo de las mujeres integrando este espacio. Y es ahí donde ella, desde estas voces, participa activamente en la Federación Chilena de Instituciones de Enfermería y ellas legislan y apoyan e impulsaron fuertemente desde esta institucionalidad el voto femenino. ¿Ya? Y es como en el 1900, y aquí les traje a ver, antes de eso, impulsaron el voto femenino en el 1941. Ahí les voy a traer la cita exacta, ¿ya? Entonces, esta era Rosalba, ¿no? Incidiendo en una temática de la sociedad civil, ¿no? Y de las mujeres. Eh, o sea, yo cuando leo a Rosalba, a diferencia de Sofía Pincheira, que es la otra persona que yo leo mucho, Rosalba no mostraba tanta claridad en sus textos de el abordaje del feminismo, como así lo hacía Rosalba, como así lo hacía Sofía. En cambio, Rosalba veo que tiene más articulación dentro del espacio político o de articulación de la institucionalidad de las mujeres más que quizás Sofía. Entonces, eso para mí ha sido interesante redescubrirla desde allí, ¿no? Labrín expresa que los movimientos femeninos dentro de Latinoamérica se movieron como en tres ejes. Uno,
que reevaluaba el rol de las mujeres al interior del hogar y la familia, ¿cierto? Eso era lo que se expresaba. ¿Se acuerdan las definiciones de la mujer dentro del espacio de la familia y dentro del hogar? Otra, ¿y qué pasó algo? ¿Aló? Estamos escuchando y viendo. Es que había Ah, quedado ya. como pegada, pero Ahora sí. sí. Otra perspectiva era, sostenía que la mujer como una mano de obra educada para el progreso de la nación a través de la participación del Estado y que promovía la educación de las mujeres. ¿Ya? Y la tercera vía era que fomentaba el feminismo, la educación de las mujeres para, para mejorar su subsistencia y en el fondo salir del círculo de la pobreza. Esos eran como los tres ejes en los cuales el movimiento femenino de la época se articulaba. Por lo tanto, a mí me parece que la figura de Rosalba viene a fortalecer la segunda vía. O sea, cómo las mujeres, desde un espacio, desde la educación, la más alta educación, que era ser universitaria, participaba del Estado, ¿cierto? Y participaba del Estado y participaba de los espacios intelectuales de ese Estado. ¿Ya? No solamente eh, estando en el hogar, sino en los espacios públicos e intelectuales. Y en esos Rosalba hizo su aporte, ¿no? Y aquí les traigo el diario La Nación, el 9 de julio del 1947, en el libro de Felicitas Klimpel, su libro La Mujer chilena, el aporte del progreso femenino, 1910-1960, y aquí les puse en colorcito Rosalba Flores de Fernández. Ella fueron parte de todas las mujeres que solicitaron mediante el diario en la campaña nacional, que firmaron todas estas mujeres en la campaña nacional en favor del proyecto de ley para que se convirtiera en ley y las mujeres pudieran votar en las elecciones presidenciales, ¿cierto? Entonces ahí vemos a Rosalba Flores en esa puesta, que me imagino que no tiene que haber sido fácil, ¿no? Eh, Quizás ponerse en esa época no era fácil. Bueno, eso tendríamos que saberlo durante la época, ¿ya? Pero si se dan cuenta, hay muchas mujeres que son de mucho renombre, por ejemplo, Amanda La Barca, María Figueroa. Entonces, hay muchas, y ahí está nuestra Rosalba Flores, que hoy día a la cual hacemos esta biografía. Bueno, ¿quién es Rosalba? Rosalba, aquí me voy a mover un poquito, curso de enfermera sanitaria en 1948. O sea, estábamos hablando que el voto femenino se estaba promulgando en el 1947 y Rosalba Flores es ella. ¿Se ve el cursor? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Ella es Elianira González. Elianira González fue la colega médica que queda al mando de las enfermeras sanitarias, o sea, de la directora de las escuelas de enfermeras sanitarias luego que muere Cora Mayer. ¿Ya? Entonces, ella es la directora de la Escuela de Enfermería Sanitaria y aquí está Rosalba Flores, porque en ese año se convierte en la subdirectora de la Escuela de Enfermería Sanitaria. Las que no tengo identificado quién es este señor, y esta señorita creo que es Doris Krepp, que es otra mujer ícono de la enfermería en Chile, que es la mujer que está al lado de ella, de una tez un poquito más blanca, ¿no? Em, Tuve una entrevista oral con una enfermera académica de la Universidad de Concepción y ella me decía, y se lo repito,
Rosalba Flores era una mujer bajita, morena, tenaz, fuerte, de un discurso poderoso, en donde su principal diálogo era que había que luchar, luchar, luchar y luchar por la profesionalización de las enfermeras. O sea, ese era un poco para describirle el, el espacio más íntimo en el cual se desarrollaba Rosalba Flores, ¿ya? Estaba vestida en este espacio de enfermera sanitaria. Y aquí les traigo la fotografía en donde está Eleanira González como directora de la Escuela de Enfermería Sanitaria y Rosalba Flores al lado de Eleanira González, claramente ahí, como la subdirectora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile. O sea, si miramos en poco tiempo, Rosalba se va convirtiendo en una figura posterior a la vuelta de su beca desde la Fundación Rockefeller de Canadá a Estados Unidos, prontamente va asumiendo los retos en los cuales había sido becada. Es por ello que ella se va convirtiendo en una mujer clave, porque vuelvo a insistir, si Rosalba Flores está en esos espacios, es porque tiene una influencia también muy importante en todos los espacios nacional de la educación de la enfermería. Por lo tanto, ella es clave durante 1945 en adelante. Y bueno, ahí les dejo otra fotografía como para ella no es, pero solamente son las estudiantes de enfermera sanitaria. Entonces, en el 1952 al 53 vuelve a Colombia en un curso de administración docente. Asistió durante todo ese tiempo a seminarios de la Organización Mundial de la Salud, Argentina, Panamá y Brasil. Y en el 1956, ya, o sea, vuelve ya como la directora de la Escuela de Enfermería. Este punto es súper relevante porque en el 1940 y 56, la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile se unen, se fusionan. Se fusionan la Escuela de Enfermería Hospitalaria con la Escuela de Enfermería Sanitaria y hacen un solo plan común, que es un plan común de enfermera generalista, que es la actual enfermería profesional. ¿Ya? Es el actual plan curricular de una enfermera profesional, se forma y se funda en el 1956. Y esa es la época en la cual Rosalba Flores asume la dirección de la escuela. ¿Qué quiere decir esto? Además, esto tiene un doble significado. Significa que Rosalba asume una nueva institucionalidad, un nuevo cambio de paradigma. Ya no puede funcionar la enfermería desde dos espacios, sino que debe funcionar como una enfermera generalista. Por eso es que creo que la Universidad de Columbia le ayudó mucho en esa mirada de unir un plan. Segundo, junta dos almas, el mundo curativo con el mundo preventivo de la salud. Tercero, asume como directora de la Escuela de Enfermería cuando sabemos que las escuelas de enfermería habían sido lideradas hasta hace ese tiempo por médicos. O sea, ella inicia una nueva institucionalidad en muchos espacios, ¿cierto? En por lo menos tres ámbitos, ¿ya? Porque las escuelas de enfermería siempre habían sido dirigidas por médicos. En esta vez, Rosalba es quien asume la dirección de la escuela de enfermería siendo mujer y siendo enfermera. Por lo tanto, tenía sobre ella, creo yo, numerosas expectativas a las cuales debía cumplir. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que hacer el recorrido si efectivamente ella fue la primera enfermera. Porque creo que había otra enfermera, pero era de otra escuela, no era de la escuela de la Universidad de Chile. Y es por eso que para nosotros es súper importante reconocer ese dato. Y su desarrollo eh, como directora de la escuela de la Universidad de Chile fue hasta el 1969. Es decir, creo que al sacar la cuenta no, son 13 años
en los cuales ella prácticamente estuvo al mando de una dirección de una escuela de enfermería. Bastante para la época para poder consolidar un trabajo. Y ella hace un discurso de despedida que de alguna forma la retrata, ¿no? De cómo es Rosalba. Dice, pude haber- pude hacer mucho desde la Dirección de Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile porque la gente que estaba a mi lado hizo mucho. ¿M? La retrata. ¿M? La va retratando de cómo... Y creo que la siguiente frase la retrata respecto al movimiento femenino. Es muy importante para mí esto. Dice, 30 años es un buen periodo de trabajo. Los puestos como el que yo detentaba son escasos y una no tiene por qué limitar el ascenso a ellos de personas que pueden darle al cargo un enfoque más moderno. Aunque yo siempre procuré estar al día, una nueva tónica, una nueva visión. Hay personas ampliamente preparadas para hacerlo. Es decir, ella da cuenta que efectivamente el espacio que ella detenta es un espacio de poder, de ascenso, y que por lo tanto ella eh, era necesario movilizarse, salir de ese espacio para que otra mujer pudiera ocuparlo. Sí, hay una lectura muy importante ahí desde ella como lo hace, creo que en un pensamiento clarificador, iluminador, creo yo, que al leerlo en perspectiva ahora, ¿no? Y luego de ella asume Doris Krebs en el 1969, prácticamente en la década del 70 asume Doris Krebs, que es la otra mujer que nosotros queremos hacer la lectura en un tiempo más, ¿ya? Entonces, un poquito, la figura de Rosalba Flores se puede resumir en que fue una enfermera sanitaria de la Universidad de Chile, fue presidenta de una asociación de enfermeras universitarias, directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile, investigadora, porque aquí les voy a mostrar alguna de sus fases. Estando en el 1940, ella va instalando y va siendo profesora de tesis de las estudiantes. Y esto nos pareció relevante, la fuimos encontrando en las tesis. El Museo de la Memoria de la Universidad de Chile digitalizó las tesis de las enfermeras sanitarias, que son más o menos desde el año 40 hasta como el año 60, 70. Y en estas tesis nos procuramos fijarnos cuáles de ellas habían sido guiadas por la profesora Rosalba Flores, ¿ya? Ahí les traigo algunos resúmenes de cuáles fueron fueron sus estudiantes y cuáles eran los temas en los cuales ella representaba, ¿ya? Claramente, Rosalba también, al ser parte de la Asociación de Enfermeras Universitarias, luego esto se convirtió en el Colegio de Enfermeras de Chile y participó activamente en este espacio y también en el espacio de la educación de las enfermeras, activamente desde el mundo gremial. Y la guinda de la torta, diría yo, de Rosalba Flores en su figura profesional, creo que la guinda de la torta de Rosalba fue que escribió el libro. Uno de los pocos libros, creo que es el único libro, que retrata de manera tan clara la historia de la enfermería en Chile desde el 1900 hasta la década del 65. Creo que es la guinda de la torta. Siento que ella reflejó y trató de conciliar aquellos elementos que fueron, que han sido un legado y que han sido la base en la cual nos sustentamos las enfermeras en este presente. Definitivamente, lo que se logró hacer respecto a la profesionalización de las enfermeras en Chile durante la primera década, mi primera década del siglo XX, es fundamental para entender el presente de nuestra profesión. ¿Ya? Entonces, Rosalba le da el broche de oro. Este libro es el libro
que está en toda escuela de enfermería, ¿cierto? Y que es allí donde se puede retratar algo de la historia de nuestra profesión, eminentemente desde la figura de la educación. Y les traigo acá, les puse una pregunta como guía de tesis de enfermera sanitaria. ¿Cuál fue el aporte de Rosalba Flores en el conocimiento de la enfermería en el inicio de la década del 40? ¿Y cómo se relaciona esto con las temáticas, áreas de trabajo, ámbitos de la enfermera en que realizaron sus investigaciones en esa época? ¿Ya? Entonces, las tesis que revisamos, si se fijan, son del año 44, 45, 46. Y los nombres de las personas, el apellido que dejamos aquí, ella es Eliana Díaz, y el nombre de la tesis tuberculosis en el escolar, papel de la enfermera sanitaria. Imagínense, tuberculosis en el escolar. Irma Martínez, labor de la enfermera sanitaria en la lucha antivenérea. María Mardini, la enfermera sanitaria en el control, ay, me adelanté, en el control de la pediculosis en escolares mediante el uso del DDT. Y Serrano, en nombre de Yolanda, rol de la enfermera sanitaria en la colocación familiar del niño tuberculoso. Ese es un término ahí de intervención, ¿ya? Entonces, si se fijan, esos son los grandes temas que habla, que son temas eminentemente de salud de la población de la época. Y si se fijan, todo está relacionado al rol. ¿Ah? Todo está relacionado a configurar el rol de la enfermera y se entiende porque es el proceso de la profesionalización que vivimos durante la época. Entonces, de alguna otra forma, en las tesis, tiene que dar forma al desarrollo del rol, ¿ya? Eh, entonces, algunas de las cosas que se van explicando dentro de estas tesis es un poco la descripción epidemiológica de la época y también el lenguaje de como declarativo y expresivo de una realidad social. ¿Ah? Entonces dice la enfermera vigilará atentamente a los escolares en el momento de la pubertad, ya que se ha visto que en esta época, cuando se constata un aumento de las lesiones de reinfección. El contagio intrafamiliar se ha comprobado que es de enorme importancia. Actualmente el 60% de los niños recién ingresados presenta tuberculina positiva, lo cual es exponente claro del contagio intrafamiliar. ¿Ya? Eso es algunos de los elementos que que las tesis van diciendo. Otro discurso que me pareció interesante compartir con ustedes. Porque si bien es cierto que el Centro Lofranco, que el consultorio Lofranco, que está en Quinta Normal, hace un gran labor social, debemos tomar en cuenta que es una institución que depende solo de la caja del seguro obrero, obligatorio, y por lo tanto acoge solo a sus imponentes. ¿Y es acaso que los demás hijos han nacido sin derecho a vivir o a no tener una mano generosa que los defienda de la fuerza contraria de su naturaleza? Estas son las tesis de la época, ¿no? O sea, son discursos en donde están mostrando una realidad eh, de la cuestión social de nuestro país, ¿no? Dice, y declarativo, expositivo de todo lo que se necesita, de lo que el Estado necesita, ¿no? La no existencia de edificios escolares que cumplan con los requisitos indispensables para mantener la salud escolar, como la escasez de bancos, imagínense, bancos, falta absoluta de baños. En una palabra, el hacinamiento excesivo en que viven facilita enormemente el aumento de la parasitación y es así como en algunos se observa problemas agudos de piojo que producen gran alarma al profesorado que no cuenta con medios verdaderamente eficaces para combatirlo. O sea, o sea, la casa no era un lugar
no era un lugar para vivir de manera buena, ni tampoco la escuela. ¿Se fijan? Esta era la realidad de nuestro país. Y esto se expresa claramente en las tesis eh, que guía la profesora Rosalba. Y bueno, un poco aquí el discurso del lenguaje, ¿no? Mostramos el lenguaje cómo va a marcar toda la realidad. Con el objetivo, miren la palabra, con el objetivo de tener una raza fuerte y sana, se defiende al niño de los males que lo atacan y aún más, la finalidad médico-social actual es mantener al niño sano. Mire el discurso, el niño sano, conservándole las mejores condiciones posibles para así evitar que las enfermedades minen el frágil organismo del niño. Así la tuberculosis, la enfermedad que sin hacer distinciones de clase, sexo ni edades ataca a la humanidad entera y por lo tanto también ataca y azota al niño. ¿Sí? Estas eran las tesis que guiaba la profesora Rosalba. Y finalmente les traigo un poco la síntesis que ella hizo en el 1959, después de 3 años de ser directora de la Escuela de la Universidad de Chile, respecto a lo que qué es lo que se hacía al interior de la Universidad de Chile como ejercicio educativo, para que ustedes lo conozcan. Eh, este era el personal el cual ella contaba, con el cual dirigía, con el cual gestionaba. 20 profesores titulares a horario parcial, 15 enfermeras e instructoras. Estos 20 profesores titulares pueden ser médicos, biólogos, anatomistas, o sea, otros profesionales que no eran enfermeras, ¿no? Importante eso decirlo. 15 enfermeras e instructoras, que eran las que hacían las prácticas clínicas, lo que entendemos actualmente, y profesoras de enfermería a tiempo completo. 7 funcionarios que construyen el personal administrativo y 17 empleados que forman el personal de servicio. ¿Y por qué dice unos 17 personas para el personal de servicio? Bueno, porque en esa época teníamos un internado al interior de la Universidad de Chile. Estaba el internado, por lo tanto, el aseo y todo lo que significaba también la lavandería era relevante. Yo esto no lo sabía, esto es una historia oral de una de las estudiantes de Rosalba que tuve en entrevista y que me decía que el gran trabajo de la época para las personas era lavar la ropa. Yo decía, pero ¿por qué? Claro, porque lavar la ropa en la época y para una enfermera era como era un rito, ¿no? Porque tenía que quedar absolutamente blanco, blanco, blanco y almidonado. Por lo tanto, lavar la ropa, secarla, plancharla y otros procesos que yo todavía no lo entiendo, eran relevantes para verse impecables. Por lo tanto, el tiempo que se invertía en eso era muy importante y es por eso que yo digo, ¿pero por qué 17 empleados tanto? Bueno, había una labor ahí relevante respecto a la época. Bueno, Rosalba Flores plantea que con este trabajo, con este grupo humano, ella dice que hace 4 responsabilidades importantes al interior de la Escuela Universidad de Chile. Plantea y desarrolla el plan básico de 4 años de duración de las enfermeras universitarias. ¿Ya? El primer ejercicio, formar enfermeras universitarias en 4 años. ¿Ya? Planteamiento y desarrollo de 2 programas de perfeccionamiento para enfermeras graduadas, con cursos a tiempo completo y 6 programas de renovación con cursos parciales. Programas de perfeccionamiento se refieren a cursos que posteriormente, siendo enfermera, ellas dictan, que pueden ser cursos de enfermería cardiovascular, de enfermería sanitaria, de algunos cursos que dicta la escuela para mejorar la educación de las enfermeras ya egresadas. Tercero, y esto yo lo desconocía, planteamiento y desarrollo de cursos de auxiliares de enfermería de 1 año de duración que funcionan en el Hospital José Joaquín Aguirre. O sea, las auxiliares de enfermería de la época se formaban al interior de la Universidad de Chile. ¿Mm? O sea, había un grupo mucho más cohesionado que esta fragmentación que existe en la actualidad. Y cuarto, había una mantención y funcionamiento de un pensionado universitario que atiende a 50 internas,
y 35 alumnas medio pupilas y 14 externas. O sea, ahí está también entender el gran personal administrativo y auxiliar en el cual tenía que cumplir con las labores de cuidado también de estas internas. Bueno, aquí dejamos entonces, si se hacemos un refresh de todo lo visto, ¿qué tipo de acciones de acciones de investigación realizaban las enfermeras de la Escuela de Enfermería? Bueno, aquellas que estaban vinculadas directamente a la enfermedad y al rol de las enfermeras. Los estudiantes que congregaban eran escasos para la época. Podemos bien entender que que no todas las mujeres tenían una educación primaria y secundaria completa, porque era requisito indispensable para poder ingresar a la escuela de enfermería, y hacen un perfeccionamiento de profesional, yo diría inédito, porque en el año 50 estaban formando cursos de perfeccionamiento. E indudablemente esto tiene que ver, creo, con la formación y la influencia de la Fundación Rockefeller y de otras fundaciones al interior de Chile. Esto destaca que nuestra formación es eminentemente una influencia de Estados Unidos y de Canadá. Y, eh, y ahí uno va haciéndose otras preguntas. Bueno, ¿qué estamos investigando ahora? ¿Cierto? ¿Cuáles son las diferencias en las cuales las enfermeras están haciendo en la actualidad respecto a la educación? Bueno, esa es una fotografía de Rosalba ya en su época más adulta. Imagino que es el día en que ella se va. No hay claridad si, porque dice, la fotografía está en el Museo de la Memoria, pero no hay mucha claridad de si es el día en que ella se va o es o un otro momento, ¿ya? Eh, bueno, conclusiones. Rosalba fue una mujer eh, que desde la docencia articuló y modificó y participó de la profesionalización de las enfermeras del siglo XX. Su influencia es máxima porque estuvo en el espacio de mayor hegemonía de la educación de la enfermería, que era la Universidad de Chile. Con su investigación, con sus investigaciones, aportó desde el lenguaje escrito y del método la construcción de un rol profesional, que frecuentemente estaba asociado a la enfermedad y a las carencias sociales de la época. La distinguen por ello. Y obviamente creo que su lucha también del feminismo, de la ola feminista de la época, indudablemente transformó la mirada del ser mujer al interior del Estado. En particular, ella, desde el movimiento femenino para articular en la profesión de enfermería. Sin embargo, al estar en esos espacios y participando activamente, no era solamente la enfermería quien se articulaba como profesión, sino otras profesiones femeninas, tales como la matronería, la propia medicina. Bueno, tiene un estándar quizás distinto, estatus distinto, las asistentes sociales, ¿cierto? Las educadoras, ¿cierto? Entonces, esos son los grandes movimientos en los cuales ella se suscribió y en los cuales participó activamente. Y me parece que por eso ella se constituye, por ende, en una pionera de la formación, en una pionera de la construcción de la enfermería del siglo XX. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la presentación, felicitaciones. Yo solo quiero hacer una aclaración, que las fotografías son del Museo Nacional de Medicina, de la Facultad de Medicina, Y dije, ¿museo de qué Museo de dije? la Memoria.
Ah, Te lo digo el- por si alguien escucha por sí, ahí, porque como va a sí, quedar sí, grabado para no tener sí. problemas Tienes con... toda la razón, discúlpame. Sí. Tienes toda la No, solo razón, me eso, equivoqué. solo eso. Pero aparecía en la foto al final, solo uno lo Sí. lograba leer en el... Así es que eso. Dejamos abierta para preguntas, comentarios. Felicitaciones, sugerencias. Yo quiero hacer una pregunta desde la perspectiva de usted, tuya como enfermera y investigando. ¿Qué diferencias ves tú en el ejercicio de la profesión de usted desde la mirada de la construcción del rol de la enfermería de esa época que se Mm, quiso implementar y que quedó establecido en este contexto histórico a cómo se están desempeñando ustedes ahora? mm, mm. Sí, yo creo que hay un cortocircuito social. Creo que el legado que era este legado construido en base al mundo social, en base a las necesidades del mundo social, de la, de las personas, creo que está literalmente lejano a la actualidad. Nosotros nos hemos convertido eh, en enfermeras tecnificadas, ¿no? Altamente, manejando altamente los procesos de tecnificación de la salud, sin embargo, alejada de este diálogo, ¿no? De este diálogo. O sea, si tú miras la tesis, es claramente una argumentación permanente de las deficiencias que hay en el país. Y quizás era propio de la época. Y yo creo que ahora estamos un poco, quizás no le pasa solamente en la enfermería, estamos un poquito Ahora, anestesiados sí. de lo que le pasa a las personas, a la realidad, a lo que viven las personas durante el proceso de salud enfermedad. Ejemplo, no entiendo una indicación. Voy saliendo del box y no entiendo lo que me dijo la enfermera o lo que me dijo el médico. No porque no sepa lo que me están diciendo, sino porque hay tantas cosas que pasan dentro de un box o que pasan dentro de este mundo al entrar al mundo de la salud, que uno se nubla y quizás lo relevante no era. ¿Te fijas? Entonces, hay como las enfermeras hemos perdido esa consejería, hemos perdido esa orientación versus tener el cumplimiento de una meta, aplicar una pauta versus manejar un ventilador, etcétera. ¿Te fijas? Yo creo que ahí ese diálogo está un poco adormecido. Como la humanización en salud. Sí, claro, sí, claro. O sea, como esta cosa de ponerte del lado de las personas, nosotros le decimos, estar al lado del cuidado es colocarte en los zapatos del otro. Sí, Eso, sí. Y como tú bien lo decías, no es solo en la profesión de ustedes, sino que casi en la gran mayoría de las que están al día a día trabajando con sí, personas, sí. en el cuidado Sí. de las personas. Oye, y desde el punto de vista académico, ¿cómo han ido tratando de incorporar este mensaje del rescate histórico, Uh, de generar como la enseñanza desde el discurso patrimonial? Pero que oh, sirva porque en el fondo cuando uno genera esto hay conocimiento, uno asume también algún respeto por la profesión más allá de lo que a lo mejor significa para el alumno nuevo que ingresa a estudiar, que a lo mejor tiene otras proyecciones porque estamos en un mundo que va mucho más rápido, que hay otras intenciones, pero también generar como identidad a través del conocimiento de la historia, de ver que en este caso, en el ámbito de la salud, porque escuchando. siempre uno como que habla de la salud y es como que la cosa que hicieron los médicos, pero como que se olvida que existen muchas otras profesiones que forman parte y hacen el apoyo a la labor general. Entonces, esto es el trabajo en equipo y cada uno aporta un granito de arena. Entonces, ¿cómo ustedes lo han visto o lo proyectan o lo están instalando en las futuras generaciones? Sí, mira, este es como, eh, ha sido un camino porque es chistoso lo que les voy a decir, pero yo antes tenía más clases de historia que ahora en mi carrera.
¿ya? Mm. Antes tenía más horas haciendo clases de historia, ahora tengo menos horas. Y eso tiene que ver con que cómo miramos la historia en el proceso de cualquier cosa de nuestras vidas, ¿no? Y entonces, como digo, esto es como una constante estrategia. Entonces, una de las estrategias que hemos abordado eh, y que yo he hecho mucho es levantamientos de memoria, que le llamo. Entonces yo voy a un lugar eh, donde las enfermeras quieran identificarse con un algo, que hay un sentimiento, una cosa de querer expresar un algo. Yo hago levantamientos de memoria y en ese levantamiento de memoria les dejo algunos lineamientos los cuales para ellas son importantes. Lo he hecho. Ari, lo he hecho en Antofagasta, lo he hecho en hospitales, lo he hecho en comunidades más cerradas como enfermeras de rehabilitación. O sea, lo he ido haciendo permanentemente porque es también como, es un rescate y también una identificación, como tú dices. Esa es una. Con los estudiantes hago líneas de tiempo, ¿ya? Con los estudiantes de enfermería trato de hacer líneas del tiempo en conjunto, en una sala. Entonces yo voy, ellos me van diciendo sus hitos principales, que para ellos son relevantes para la salud, y yo les voy colocando los hitos que son propios de la enfermería, y ahí hacemos una mezcla y un cóctel, y se quedan enganchados en ese tema. Algunos, y con esos, algunos estudiantes he logrado que vayan a tesis, a hacer tesis conmigo de historia. Y he implementado este año finalmente dentro de la asignatura donde participo. Por ejemplo, la hija de Sofía Pincheira me donó los libros inéditos de Sofía, me los entregó, y entonces estoy haciendo una tesis, por ejemplo, de levantamiento de memoria o patrimonial de Sofía Pincheira desde sus Chévere. libros. ¿Te fijas? Es cosas que he ido haciendo, que participar de agrupaciones, a participar de patrimonio con ustedes, o sea, estar presente, participar de los grupos, dialogar. Y el último que realizamos fue, que lo estamos haciendo y lo vamos a inaugurar la próxima semana, es una muralla de patrimonio. Colocamos los primeros uniformes de enfermera de la Escuela de Enfermería donde yo soy, de la Universidad de Santiago, los primeros uniformes y las primeras mujeres que fueron las directoras de escuela. ¿Te fijas? Entonces también eso, demostrar identidad. Eso. Súper, súper.